Hay mañanas en las que uno se despierta y siente que la vida por fin tiene sentido. Esa mañana de domingo era una de esas. Me quedé un momento en la cama, observando cómo la luz del sol se colaba por las cortinas de nuestra habitación. Patri dormía a mi lado, con el cabello oscuro desparramado sobre la almohada como un abanico de seda. Respiraba suave, tranquila. Llevábamos 7 años juntos, pero todavía me parecía un milagro despertar junto a ella cada día. Me levanté sin hacer ruido, descalzo sobre las losetas frías del piso. En la cocina puse la cafetera en el fuego. El aroma del café comenzó a llenar el departamento mientras yo miraba por la ventana hacia las calles de Querétaro que empezaban a desperezarse. Un vendedor ambulante empujaba su carrito de tamales. Una vecina barría la acera. La vida cotidiana, simple y hermosa. ¿Ya estás despierto? Me volví. Patri estaba en el umbral, envuelta en mi camisa de trabajo, con esa sonrisa soñolienta que me enamoró desde la primera vez. No podía seguir durmiendo, dije. Hoy hace buen día. Ella se acercó, me abrazó por la espalda y apoyó la cabeza en mi hombro. Siempre dices lo mismo los domingos, porque los domingos son nuestros. Y era verdad. Entre semana, yo trabajaba turnos agotadores en la refinería de Pemex en las afueras de la ciudad. Patri cubría largas guardias en la clínica privada donde era enfermera. Pero los domingos eran sagrados. Domingos de desayunos lentos, de Dieguito jugando con sus carritos en la sala, de no pensar en nada más que en estar juntos. Desayunamos chilaquiles que Patri preparó con la salsa que su madre le enseñó a hacer. Dieguito, nuestro hijo de 5 años, se manchó toda la cara de crema y frijoles, riendo mientras yo le limpiaba con una servilleta. «Papá, ¿vamos al parque?», preguntó con esos ojos enormes que heredó de su madre. «Claro que sí, campeón». Patri negó con la cabeza, sonriendo. «Yo me quedo. Anoche no dormí bien. Necesito descansar». «¿Segura?», pregunté tocando su mano. «Segura. Ustedes dos disfruten. Yo preparo la cena para cuando regresen». Le di un beso en la frente. Ella olía a café y a esa crema de manos con aroma a vainilla que siempre usaba. Mientras Dieguito se ponía los zapatos, yo recogía la mesa. La televisión estaba encendida en las noticias. Un reportero hablaba sobre corrupción en el sistema judicial, sobornos, sentencias falsas. Cambié de canal. No necesitaba esa basura en mi día libre. Ya había tenido suficiente de la justicia mexicana para toda una vida. Caminamos hacia la Alameda Hidalgo, el parque más grande de la colonia. Dieguito iba saltando, esquivando las grietas de la banqueta como si fueran lava ardiente. Yo llevaba su pelota en una mano y en la otra su manita tibia y pegajosa. El parque estaba lleno, familias extendidas bajo los árboles de jacarandá, vendedores de globos, un grupo de señoras haciendo yoga junto a la fuente. El aire olía a tierra mojada de la lluvia de anoche y a elotes asados de un puesto cercano. Jugamos fútbol en el pasto. Dieguito gritaba cada vez que lograba quitarme el balón, celebrando como si hubiera metido un gol en el Estadio Azteca. Lo dejé ganar varias veces. Su risa era el sonido más puro que conocía. Después de un rato, nos sentamos en una banca para descansar. Le compré una paleta de hielo de tamarindo. Él la lamía concentrado, mirando a los otros niños jugar. «Papá», dijo sin dejar de mirar su paleta, «¿tú eras bueno en el fútbol cuando eras chico?». Sonreí. Era malísimo, pero me gustaba jugar. «¿Y en qué eras bueno?». Me quedé pensando. ¿En qué era bueno? Antes de la cárcel estudiaba ingeniería. Tenía planes, sueños, pero eso era otra vida. Otro Ricardo que ya no existía. Era bueno para arreglar cosas, dije finalmente. Motores, computadoras, ese tipo de cosas. ¿Y ahora? Ahora soy bueno siendo tu papá. Dieguito sonrió, satisfecho con la respuesta. Fue entonces cuando la vi. Al otro lado del parque, cerca de un grupo de arbustos, había una niña sentada sola en una banca. Tendría unos 13 años, tal vez 14. Llevaba una sudadera con capucha a pesar del calor. Lo que me llamó la atención no fue eso, sino la forma en que miraba a su alrededor. Sus movimientos eran nerviosos, inquietos, como los de un animal acorralado. Me levanté instintivamente. Algo no estaba bien. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Dieguito. «Nada, hijo. Espera aquí un momento». Pero no me dio tiempo de moverme. 3 hombres aparecieron de entre los arbustos. Se acercaron a la niña rápidamente, rodeándola.
Ella se levantó de un salto, intentó correr, pero uno de ellos la agarró del brazo. Y entonces escuché su grito. No fue un grito fuerte, fue un grito ahogado, de terror puro. El sonido que hace alguien cuando sabe que nadie va a ayudarla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Busqué a la señora que estaba cerca, la misma que había visto haciendo yoga. Señora, cuide a mi hijo, por favor, solo un momento. No esperé su respuesta, corrí. Los años en prisión me enseñaron a reconocer el peligro, la forma en que esos hombres se movían, rápidos y coordinados, la manera en que bloqueaban las salidas. No eran ladrones comunes, sabían lo que hacían. ¡Suéltenla!, grité mientras me acercaba. Uno de ellos volteó. Tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde el ojo hasta la boca. Me miró como se mira a un insecto molesto. «Lárgate, cabrón, esto no es tu problema». La niña lloraba, tenía sangre en el labio. Uno de ellos le había golpeado. Algo en mi interior se quebró. No era rabia, era algo más frío, más antiguo. El instinto de supervivencia que aprendí en la mesa, el penal de Tijuana donde pasé 8 años de mi vida. «Última vez», dije, y mi voz sonó extraña incluso para mí. «Suéltenla». El hombre de la cicatriz rió. Se llamaba a sí mismo El Chacal, aunque yo no lo sabía todavía. Lo único que sabía era que su risa me recordaba a los depredadores de la cárcel, a los que disfrutaban el dolor ajeno. Entonces me atacaron. El primero que llegó fue el más joven, un tipo flaco con tatuajes que le subían por el cuello. Lanzó un puñetazo directo a mi cara. Lo esquivé girando el cuerpo, como me enseñaron los veteranos en el penal, no para pelear, sino para sobrevivir. Su impulso lo llevó hacia adelante. Aproveché ese momento para agarrarlo del brazo y tirarlo al suelo usando su propio peso. Cayó de bruces sobre el pasto con un golpe seco. El segundo era más grande, pesado. Venía con una navaja en la mano. La luz del sol se reflejó en la hoja por un instante. Mi cuerpo actuó sin pensar. 8 años en la mesa te enseñan que una navaja no es para asustar, es para matar. Cuando vino hacia mí con el arma baja, buscando el estómago, di un paso al lado y le agarré la muñeca. Torcí con fuerza hasta escuchar un chasquido. El hombre gritó. La navaja cayó al suelo. Le di un golpe seco en la sien con el codo. Se desplomó como un saco de cemento. El chacal, el del rostro marcado por la cicatriz, soltó a la niña de repente. Sus ojos cambiaron. Ya no me veía como un ciudadano común. Me veía como lo que fui durante 8 años. Alguien que conocía la violencia, que la entendía en su idioma más crudo. «Tú no eres un simple vecino», dijo, retrocediendo. «Tú vienes del bote». No respondí. Mi respiración era controlada. Mis manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina. El tercer pandillero, un tipo con una gorra de los Rayados, dudaba entre ayudar a sus compañeros o huir. «Llévenselos», dije sin levantar la voz. «Y no vuelvan a tocar a esa niña, ni a ninguna otra». El chacal me sostuvo la mirada unos segundos más. Luego escupió al suelo y silbó a sus compañeros. Entre el tipo de la gorra y él, levantaron a los dos que yacían en el pasto. Se fueron caminando rápido, casi corriendo, hacia la salida del parque. Me quedé parado, respirando hondo. Las manos me dolían. Había olvidado cuánto duele golpear a alguien sin guantes. La niña seguía en el suelo, abrazándose las rodillas. Temblaba. Tenía sangre que le corría desde el labio partido hasta la barbilla. Su ojo derecho comenzaba a hincharse. Me acerqué despacio, con las manos visibles. No quería asustarla más. «Ya se fueron», dije suavemente. «¿Estás bien?» Ella me miró con ojos enormes, llenos de lágrimas y terror. No respondió. Estaba en shock. «Me llamo Ricardo. No voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?» Valeria», susurró apenas. «Valeria, necesito revisar si te rompieron algo. ¿Me dejas?» Ella asintió débilmente. Con cuidado, revisé sus brazos, sus costillas. Nada parecía roto, pero tenía moretones formándose bajo la piel. Le habían arrancado una de las orejas el arete de oro. La oreja sangraba. «Voy a llamar una ambulancia, ¿sí? Tus papás deben estar muy preocupados». Al mencionar a sus padres, la niña empezó a llorar más fuerte, no de dolor, sino de alivio. Era ese llanto que sale cuando el peligro ya pasó y el cuerpo finalmente puede soltar todo el miedo acumulado.
Saqué mi celular y marqué al 911. Mientras hablaba con la operadora, busqué con la mirada a Dieguito. La señora mayor seguía con él, ambos observándome desde la distancia. Mi hijo se veía asustado pero seguro. Le hice una seña con la mano para que supiera que estaba bien. La ambulancia llegó en 15 minutos, aunque se sintieron como una eternidad. 2 paramédicos bajaron y se hicieron cargo de Valeria. Una de ellas, una mujer joven con el cabello recogido en una cola, me hizo preguntas mientras revisaba a la niña. ¿Es su hija? No, la encontré así. Unos tipos la estaban atacando. ¿Atacando cómo? Intentaban robarle, la golpearon. La paramédica frunció el ceño mientras iluminaba los ojos de Valeria con una lamparita. Posible conmoción. Necesitamos llevarla al hospital. ¿Usted viene con nosotros? Miré hacia donde estaba Dieguito. La señora mayor me hacía señas, indicando que ella se encargaría de llevarlo a casa. Le agradecí con un gesto y subí a la ambulancia. Durante el trayecto, Valeria no soltó mi mano. Sus dedos eran pequeños, fríos, temblaban. Mis papás, susurró, no saben dónde estoy. Los van a localizar en el hospital, no te preocupes. Me van a regañar. No creo, van a estar felices de que estés bien. Ella cerró los ojos. Una lágrima le rodó por la mejilla. En el Hospital San José, un médico joven con lentes la examinó de inmediato. Yo me quedé en la sala de espera, sentado en una de esas sillas de plástico incómodas que hay en todos los hospitales del mundo. Me dolía la mano derecha. Probablemente me había roto un nudillo. No era la primera vez. Pasó media hora. Luego llegaron ellos. Una pareja entró como tormenta por las puertas automáticas. La mujer era elegante, vestida con ropa cara pero arrugada, como si se la hubiera puesto deprisa. El hombre era alto, de traje oscuro sin corbata. Ambos tenían los rostros descompuestos por el pánico. «Valeria, ¿dónde está mi hija?», gritó la mujer a la recepcionista. «Valeria Valdés», repitió el hombre. «Nos llamaron que está aquí». La recepcionista, una señora mayor con paciencia de santa, los calmó con voz firme. «Su hija está siendo atendida. El doctor saldrá pronto. Siéntense, por favor». Pero el hombre no se sentó. Caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. La mujer se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Fue entonces cuando el médico salió. «¿Familia de Valeria Valdés?». La pareja se levantó de un salto. «Somos sus padres», dijo el hombre. «¿Cómo está?». «Estable. Tiene una contusión en el rostro, un corte en el labio que requirió 3 puntadas y un posible traumatismo craneal leve. La vamos a dejar en observación esta noche por precaución, pero va a estar bien». La mujer sollozó de alivio. El hombre cerró los ojos, respirando hondo. «¿Pero qué pasó?», preguntó la madre. «Salió temprano para la casa de una amiga y, según ella, la atacaron», dijo el médico con tono serio. «Intentaron robarle. Hay alguien aquí que puede darles más detalles. Él la trajo», me señaló. Los 3 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente de la silla. Mi ropa estaba sucia de pasto y tierra. Tenía sangre seca en los nudillos. El hombre se acercó a mí con paso firme. Por un momento pensé que iba a gritarme, a culparme de algo. Pero en lugar de eso, extendió la mano. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Gracias por salvar a mi hija». Le estreché la mano. Su apretón era fuerte, desesperado, como si al tocarme pudiera transmitirle algo de su gratitud. «No tiene que agradecer, cualquiera habría hecho lo mismo». «No es cierto», dijo la mujer acercándose. «La mayoría no hace nada. Tú sí. ¿Cómo te llamas?». «Ricardo Morales». Y entonces lo vi. El rostro del hombre cambió. La gratitud se congeló en sus facciones, reemplazada por algo que reconocí de inmediato: miedo. «¿Morales?», repitió casi inaudible. «¿Ricardo Morales?». Yo también lo estaba mirando más de cerca ahora. Su rostro me resultaba familiar, aunque más viejo, con canas en las sienes y líneas profundas alrededor de los ojos. Pero esos ojos los había visto antes, en un juzgado, hace 15 años. «Juez Valdés», dije sin emoción. Él retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe físico. Su esposa nos miraba a ambos, confundida. «¿Se conocen?». Ninguno de los dos respondió.
El silencio entre nosotros se volvió pesado, denso como el aire antes de una tormenta. Héctor Valdés, el juez que destruyó mi vida, el hombre que me envió a prisión por un crimen que no cometí, que ignoró todas las pruebas de mi inocencia porque alguien le había pagado para hacerlo. Y yo acababa de salvar a su hija. El destino tiene un sentido del humor perverso. Tengo que irme, dije bruscamente. Mi hijo me espera en casa. No esperé respuesta. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Detrás de mí escuché la voz del juez llamándome, pero no me detuve. No podía. Si me quedaba un segundo más, no sabía qué haría. ¿Qué diría? Afuera del hospital, el sol de la tarde me golpeó como una bofetada. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar el temblor en mis manos. No era miedo, era rabia. Una rabia vieja, oxidada, que había enterrado hacía años y que ahora volvía a la superficie como un cadáver que se niega a quedarse hundido. Caminé hasta la parada de camión. Tardé 1 hora en llegar a casa. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en el rostro del juez, en su expresión cuando escuchó mi nombre. Tenía miedo de mí. Y tenía razones para tenerlo. Cuando llegué al departamento, Patri estaba en la cocina preparando la cena. Dieguito jugaba en la sala. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Papá, ¿estás bien? La señora me contó que peleaste con unos malos». Lo cargué, ignorando el dolor en mis manos. «Estoy bien, campeón. Solo ayudé a una niña que estaba en problemas». Patri salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal. Me miró de arriba abajo, evaluando los daños. «¿Qué pasó?» «Nada grave, te cuento después». Pero no le conté. No esa noche. La abracé en la cama, escuchando su respiración tranquila mientras ella se dormía, y no dije nada sobre el juez, sobre el pasado que había vuelto a buscarme, porque sabía que decir su nombre en voz alta lo haría real de nuevo. Y yo había luchado demasiado tiempo para construir esta vida, esta paz, como para dejar que un fantasma la destruyera. Pero los fantasmas no necesitan permiso para aparecer, y el juez Héctor Valdés no era solo un fantasma. Era un hombre vivo, con una familia, con algo que perder. Un hombre que acababa de recordar que me debía 8 años de mi vida, y que ahora me debía también la vida de su hija. Héctor Valdés. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Ricardo Morales. Ese rostro que había envejecido, marcado por años que él mismo le había robado, pero que seguía siendo el mismo. Los mismos ojos oscuros que lo miraron desde el banquillo de los acusados 15 años atrás, cuando Héctor pronunció la sentencia que cambiaría 2 vidas para siempre. 8 años de prisión por un asesinato que Ricardo Morales no cometió. Héctor se levantó de la cama tratando de no despertar a Silvia. Su esposa dormía inquieta, con el rostro aún hinchado de tanto llorar. Valeria estaba en el hospital, bajo observación. Estaría bien, dijeron los médicos, pero las palabras no borraban las imágenes que Silvia no podía dejar de ver. Su hija golpeada, sangrando, asustada. Caminó descalzo hasta su estudio. La casa era grande, demasiado grande para 3 personas. 5 recámaras en una zona residencial de Juriquilla, con jardín y alberca. Todo pagado con años de sentencias convenientes y sobres llenos de billetes. Encendió la lámpara del escritorio. La luz amarillenta iluminó los diplomas en la pared, las fotografías familiares, los libros de derecho que nunca abría. Todo era decoración. Fachada de respetabilidad construida sobre cimientos podridos. Abrió el cajón del escritorio y sacó una carpeta vieja. Dentro estaban los documentos del caso Morales. Los había guardado todos estos años, no por sentimentalismo, sino por miedo. Siempre supo que ese caso podría volver a perseguirlo algún día. Leyó los papeles con manos temblorosas. El informe policial, las declaraciones de los testigos, todos comprados. Las fotos del callejón donde ocurrió el asesinato. Y en medio de todo, la cara joven de Ricardo Morales en su foto de estudiante.
19 años. Un muchacho con futuro que pasaba por el lugar equivocado en el momento equivocado. El verdadero asesino era Daniel Ochoa, hijo de un empresario vinculado al cartel del Golfo. El muchacho había matado a un tipo en una pelea por drogas. El padre de Daniel mandó a su abogado con $50,000 en efectivo y un mensaje claro: mi hijo no va a prisión. Héctor tenía 37 años entonces. Llevaba 5 años como juez. Ambicioso, hambriento de dinero y poder. Tomó el sobre sin pestañear. Ricardo Morales usaba una sudadera gris esa noche, igual que Daniel Ochoa. Eso fue suficiente. Las cámaras de seguridad eran borrosas. Los testigos, todos adictos del barrio, dijeron lo que les pagaron por decir. Héctor ignoró el testimonio de la novia de Ricardo, que juró que estaban juntos esa noche. Ignoró la falta de evidencia forense. Ignoró todo excepto los $50,000. La sentencia fue de 12 años. Ricardo salió en 8 por buena conducta. Y ahora había vuelto. Héctor cerró la carpeta con fuerza. Se sirvió un whisky del mueble bar, aunque eran las 3 de la mañana. El líquido le quemó la garganta, pero no calmó el temblor de sus manos. Ricardo Morales salvó a Valeria. Eso era lo que no podía entender. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre al que él destruyó arriesgaría su vida para salvar a la hija de su enemigo? Silvia entró al estudio envuelta en su bata de seda. No puedes seguir así, Héctor. Necesitas dormir. No puedo. Ella se acercó, le puso una mano en el hombro. Ese hombre salvó a nuestra hija. Deberías estar agradecido, ¿no? ¿No qué? La interrumpió bruscamente. ¿No asustado? ¿No preocupado? ¿Asustado de qué? Él no hizo nada malo, al contrario. Héctor se levantó de la silla. Caminó hasta la ventana que daba al jardín oscuro. No lo entiendes, Silvia. Ese hombre no apareció por casualidad. Lo planeó todo. ¿De qué hablas? Piensa, ¿qué probabilidad hay de que justamente él esté en ese parque cuando atacan a Valeria? Que justamente él sea quien la rescata. Silvia frunció el ceño. Héctor, te estás volviendo paranoico. Fue coincidencia, nada más. No existen las coincidencias, dijo Héctor volteando a verla. No cuando se trata de venganza. ¿Venganza? La salvó. Si quisiera vengarse, la salvó para ganarse nuestra confianza, para acercarse a nosotros. Ahora sabe dónde vivimos, cómo es Valeria, nuestros horarios, todo. Silvia sacudió la cabeza incrédula. Estás viendo cosas que no existen. Estuve ahí cuando lo sentenciaron. Vi sus ojos. Ese hombre me odia, Silvia. Y tiene razones. ¿Razones? ¿Qué razones? Héctor se quedó callado. No podía decirle la verdad. No podía confesarle que había enviado a un inocente a prisión por dinero. Que todo lo que tenían, esta casa, los viajes, la educación privada de Valeria, estaba construido sobre las vidas arruinadas de personas como Ricardo Morales. Solo confía en mí, dijo finalmente. Ese hombre es peligroso. Silvia lo miró durante un largo momento. Luego suspiró. Ve a dormir, Héctor. Estás exhausto. Todo se verá diferente por la mañana. Pero no se vio diferente por la mañana. Ni esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. Héctor empezó a ver enemigos en todas partes. Cada auto que pasaba frente a la casa era sospechoso. Cada llamada sin número era una amenaza. Dejó de dormir más de 3 horas por noche. El lunes, cuando regresó al juzgado, no podía concentrarse en los casos. Su secretaria le tuvo que recordar 3 veces sobre una audiencia importante. Los abogados lo notaban distraído, nervioso. El martes por la noche, después de traer a Valeria del hospital, Héctor tomó una decisión.
Necesitaba proteger a su familia. Y si Ricardo Morales estaba planeando algo, tenía que detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Sacó su teléfono celular. Buscó en sus contactos un número que no había marcado en meses. Un número sin nombre, solo las iniciales EC, el Chacal. Esteban Cárdenas, conocido en el AMPA como El Chacal, era un delincuente de poca monta que Héctor había ayudado a salir libre al menos 5 veces en los últimos años. Robos, agresiones, tráfico menor de drogas. Nada que mereciera más que unos meses de cárcel. Pero Héctor siempre encontraba tecnicismos legales para liberarlo. El Chacal le debía favores. Muchos favores. «Bueno», contestó una voz rasposa. «Soy yo. Tengo un trabajo». Hubo una pausa. «Juez, hacía tiempo. ¿Qué necesita?» «Información primero. ¿Conoces a un tal Ricardo Morales?» «No me suena». «Operador en la refinería de Pemex. Vive en la colonia Álamos. Tiene esposa e hijo». «Ah, el que me partió la cara el domingo». Héctor se tensó. «¿Qué?» «Ese cabrón me rompió la nariz a mí y a 2 de mis compas. En el parque de la Alameda. Nos metimos con una morra y él se puso de héroe». El mundo de Héctor se detuvo por un segundo. La voz continuó al otro lado de la línea. «Ese tipo sabe pelear, juez. Se nota que viene del bote. Me cagó a golpes sin despeinarse». «¿Estás seguro de que era él?» «Segurísimo. Lo tengo bien grabado en la memoria». Héctor cerró los ojos. Ricardo Morales había peleado con el Chacal y su banda, los mismos delincuentes que Héctor estaba a punto de contratar. La ironía era tan perfecta que casi dolía. «Necesito que lo vigilen», dijo Héctor. «Que sepan dónde va, con quién habla, pero con discreción. No quiero que se dé cuenta». «¿Nada más vigilancia?» «Por ahora sí. Y dependiendo de lo que descubran, tal vez necesite que le den un mensaje». «¿Qué tipo de mensaje?» «El tipo que hace que la gente reconsidere sus planes. El tipo que hace que se vayan de la ciudad». Otra pausa. «Va a costar 10,000 ahora, otros 10 cuando termine el trabajo». Trato hecho. Héctor colgó. Se sentó en su escritorio y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué estaba haciendo? Acababa de contratar a los mismos criminales que atacaron a su hija para que amenazaran al hombre que la salvó. Pero no tenía opción. Ricardo Morales era una amenaza. Un hombre con nada que perder es el más peligroso de todos. Y Héctor lo había dejado sin nada, sin futuro, sin reputación, sin los años más importantes de su vida. Era cuestión de tiempo antes de que Ricardo viniera a cobrar esa deuda. Héctor tenía que actuar primero. Ricardo Morales. El miércoles por la noche, después de mi turno en la refinería, me detuve en el Oxxo de la esquina a comprar leche y pan. Cuando salí, noté un Nissan negro estacionado al otro lado de la calle. Motor apagado, pero había alguien adentro. Puse las bolsas en el asiento del pasajero de mi Tsuru y arranqué. El Nissan se quedó donde estaba. Coincidencia, pensé. El jueves, el mismo Nissan estaba afuera de la refinería cuando terminé mi turno. Esta vez lo vi claramente. 2 hombres dentro, uno con gorra, fumando. Ya no era coincidencia. El viernes, Patri me llamó al trabajo. «Ricardo, ¿mandaste a alguien a recoger a Dieguito de la escuela?» Se me heló la sangre. «¿Qué? No, ¿por qué?» «Porque la maestra me acaba de llamar. Dice que un hombre preguntó por él en la reja, que quería saber a qué hora salía». «¿Cómo era el hombre?» «No sé, yo no lo vi. La maestra dijo que se fue cuando ella le preguntó quién era». Cerré los ojos, tratando de controlar la rabia que subía por mi pecho como lava. «Patri, escúchame bien. Vas tú a recoger a Dieguito hoy. No importa qué pase en tu trabajo, sales temprano y lo recoges tú. ¿Me entendiste?» «Ricardo, me estás asustando». «Solo hazlo, por favor.
Colgué y me quedé mirando el teléfono. Las piezas empezaban a encajar. El Nissan, los hombres vigilándome, ahora alguien preguntando por mi hijo en la escuela. El juez Valdés. Tenía que ser él. Nadie más tendría razones para seguirme así. Ningún enemigo de la cárcel me buscaría después de tantos años. Era el juez, asustado de que fuera a vengarme, tratando de intimidarme primero. El problema era que su estrategia iba a tener el efecto contrario. Si quería asustarme, había cometido un error grave, porque ahora sabía que mi familia estaba en peligro, y no había nada más peligroso que un hombre tratando de proteger a los suyos. El sábado decidí que necesitaba hablar con Patri, decirle todo. Ya no podía seguir guardándome esto. Esperé a que Dieguito se durmiera. Nos sentamos en la cocina con 2 tazas de té de manzanilla que Patri preparó. La luz de la lámpara hacía que sus ojos se vieran más oscuros, más serios. ¿Qué está pasando, Ricardo? Preguntó directamente. Y no me digas que nada, porque te conozco. Respiré hondo. ¿Recuerdas la niña que salvé el domingo? La del parque, sí. Su padre es el juez que me sentenció. Patri dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Me miró como si acabara de decirle que la tierra era plana. ¿Qué? Héctor Valdés, el juez del caso. La niña es su hija. Por Dios. Nos encontramos en el hospital. Él me reconoció. Yo lo reconocí a él. Patri se llevó las manos a la boca. ¿Y qué pasó? Nada, me fui. Pero desde entonces, alguien me está siguiendo. Hay un auto que aparece donde voy. Alguien preguntó por Dieguito en la escuela. ¿Crees que es él? ¿Quién más? Patri se levantó y empezó a caminar por la cocina. Su mente trabajaba rápido. Podía verlo en su rostro. ¿Pero por qué? Tú salvaste a su hija. ¿Por qué te haría algo así? Porque tiene miedo. Piensa que voy a vengarme. Que salvé a Valeria como parte de algún plan. No sé cómo funciona su mente retorcida, Patri. Pero sea lo que sea que esté pensando, lo está haciendo mal. Ella se detuvo frente a mí. ¿Y vas a vengarte? La pregunta colgó en el aire entre nosotros. No, dije finalmente. No de la forma que él cree, pero tampoco voy a quedarme quieto mientras me amenaza, mientras amenaza a nuestra familia. Patri asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero algo tengo que hacer. Ella se sentó de nuevo, tomó mi mano. Ricardo Morales, te conozco desde hace 7 años. Sé quién eres. No eres un hombre violento, no eres vengativo, pero también sé que cuando se trata de proteger a Dieguito y a mí, eres capaz de cualquier cosa. Apreté su mano. Haría cualquier cosa por ustedes. Lo sé, por eso te pido que pienses bien lo que vas a hacer. Ese hombre tiene poder, Ricardo. Es juez, tiene conexiones. Si le haces algo, no voy a hacerle nada. Solo voy a hablar con él, a dejarle claro que me deje en paz. Patri me miró a los ojos durante un largo momento. ¿Me lo prometes? ¿Que solo vas a hablar? Te lo prometo. Ella asintió, pero vi la preocupación en su rostro. Me conocía bien. Sabía que mis promesas tenían límites cuando se trataba de proteger a los que amaba. El domingo por la tarde fui al supermercado Soriana a hacer las compras de la semana. Patri se quedó en casa con Dieguito. Era mi turno de enfrentar las filas interminables del fin de semana. Llené el carrito con lo básico: arroz, frijoles, tortillas, verduras, carne para los tacos de la semana. Pagué y salí cargando 4 bolsas de plástico pesadas. El estacionamiento estaba casi vacío a esa hora. Las 6 de la tarde, la luz dorada del atardecer hacía que las sombras fueran más largas. Caminé hacia Mitsuru estacionado en la última fila. Estaba abriendo la cajuela cuando escuché pasos detrás de mí. Múltiples pasos. Me volteé. 4 hombres. Uno de ellos era el chacal, el de la cicatriz. Me reconoció al mismo tiempo que yo a él. Sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era la sonrisa de alguien que va a disfrutar lo que viene. «Mira nada más quién tenemos aquí», dijo. El héroe del parque. Los otros 3 se dispersaron, rodeándome. Uno llevaba un tubo de metal, otro una cadena gruesa, el tercero un bat de béisbol. Dejé caer las bolsas. Los huevos se rompieron, el cartón de leche se reventó. El líquido blanco se esparció por el asfalto caliente. «No tiene que ser así», dije con voz calmada. «Pueden irse ahora y nadie sale lastimado.
El chacal rió. Esto es por el parque, pendejo, y por meterte donde no te llaman. Entonces atacaron. El tipo con el tubo de metal atacó primero. Lo vi venir desde la derecha, el tubo elevándose sobre su cabeza en un arco que terminaría estrellándose contra mi cráneo si no me movía. Me lancé hacia adelante en lugar de retroceder, cerrando la distancia entre nosotros antes de que pudiera completar el golpe. Mi hombro impactó su pecho con fuerza. El aire salió de sus pulmones en un jadeo. El tubo cayó detrás de él con un ruido metálico sobre el pavimento, pero no tuve tiempo de respirar. El de la cadena ya estaba sobre mí, balanceándola como un látigo. Los eslabones me golpearon el brazo izquierdo. El dolor explotó blanco y brillante. Sentí algo crujir. Me tambaleé hacia atrás. El tipo del bat aprovechó. Lanzó un swing horizontal. Lo bloqueé con el antebrazo. Otro estallido de dolor. Maldije entre dientes. Eran 4. Yo era 1. Las matemáticas no estaban a mi favor. El chacal se quedó atrás, observando, sonriendo. Disfrutaba el espectáculo. Los otros 3 me rodeaban como lobos acorralando a su presa. No tiene que ser así, repetí escupiendo sangre. Todavía pueden irse. Ya es tarde para negociaciones, cabrón, dijo el de la cadena. Esta vez atacaron coordinados. El del tubo desde la izquierda, el del bat desde la derecha, el de la cadena desde el frente. No había espacio para esquivarlos a todos, así que no traté de esquivarlos. En la cárcel aprendí algo importante. Cuando no puedes evitar el golpe, controlas quién te golpea. Elegí al más débil, el tipo flaco del tubo. Me lancé hacia él de nuevo, pero esta vez lo agarré de la camisa y lo jalé hacia mí, usándolo como escudo. El bat destinado a mi espalda golpeó su hombro en su lugar. Gritó. La cadena se enredó en sus piernas. Lo solté y empujé con fuerza hacia los otros 2. Los 3 cayeron en un revoltijo de brazos y piernas. Pero el chacal ya no observaba. Sacó una navaja del bolsillo de su pantalón, la misma que había dejado caer en el parque, o una igual. La luz del atardecer se reflejó en el filo. Ya me cansé de jugar, dijo, caminando hacia mí. Mi brazo izquierdo colgaba inútil, posiblemente fracturado. El derecho apenas podía levantarlo por encima del hombro. Las costillas me punzaban con cada respiración, probablemente fisuradas. Y ahora enfrentaba a un hombre con navaja. Las probabilidades eran malas, pero había enfrentado probabilidades peores antes. El chacal avanzó con pasos medidos. No era su primera vez con un cuchillo. Sabía lo que hacía. Lo sostenía abajo, la hoja hacia arriba, la manera correcta para abrir un estómago. El juez mandó saludos, dijo casi en un susurro. Dice que te largues de Querétaro, que olvides lo que pasó, que olvides a su familia. Así que era eso. Valdés lo había mandado, no solo para vigilarme, para eliminarme. El juez cometió un error, dije. El juez paga bien, eso es lo único que importa. Lanzó una estocada rápida hacia mi costado. La esquivé por centímetros, sintiendo el aire cortado por la hoja. Contraataqué con una patada a su rodilla. Conectó. El chacal gruñó, pero no cayó. Los otros 3 se levantaban detrás de él. Tenía segundos antes de que volvieran al ataque. El chacal atacó de nuevo, esta vez un corte horizontal buscando mi garganta. Retrocedí, pero mis piernas chocaron contra mi suru. No había más espacio. La navaja venía directo a mi cara. Levanté el brazo herido para bloquear. La hoja me atravesó el antebrazo. Sentí el metal cortando músculo. Sangre caliente empapó mi camisa, pero ahora tenía su muñeca. Con mi mano derecha agarré su brazo del cuchillo. Con el izquierdo herido, a pesar del dolor que me hacía ver estrellas, lo jalé hacia mí al mismo tiempo que lanzaba mi cabeza hacia adelante. Mi frente golpeó su nariz. Escuché el crujido del cartílago rompiéndose. Sangre explotó entre nosotros. El chacal gritó. Soltó la navaja. Cayó al suelo con un tintineo metálico. Lo empujé contra el capó de un auto cercano. Su cabeza rebotó contra el metal con un golpe sordo. Sus ojos se pusieron en blanco. Se deslizó al suelo, inconsciente. Los otros 3 se detuvieron. Miraron a su líder desplomado, luego a mí, parado con sangre goteando de mi brazo, respirando con dificultad, pero aún de pie. Siguiente, dije. No hubo siguiente. El del bat dejó caer su arma y corrió.
Los otros dos lo siguieron. Me quedé solo en el estacionamiento, rodeado de leche derramada, huevos rotos y mi propia sangre. El chacal gemía en el suelo, pero no se levantaba. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Tomé fotos. Del chacal, de las armas tiradas, de las placas del Nissan negro estacionado 3 espacios más allá, el mismo que me había estado siguiendo. Evidencia. Luego llamé a emergencias. Necesito una ambulancia, estacionamiento de Soriana en Bernardo Quintana. Fui atacado, estoy sangrando. La operadora hizo preguntas, respondí lo mejor que pude. Colgó diciendo que la ambulancia venía en camino. Me apoyé contra mi auto. Las piernas me temblaban. La adrenalina empezaba a desvanecerse, reemplazada por oleadas de dolor que me atravesaban desde cada herida. Miré al chacal inconsciente. Podía dejarlo ahí, dejar que se las arreglara solo. O podía... No, ya había tomado esa decisión hace años. No era ese tipo de persona. No importaba lo que me hicieran. Me arrastré hacia él. Con una mano buena lo puse de lado en posición de recuperación. Si vomitaba, no se ahogaría. Luego volví a mi auto y esperé. La ambulancia llegó primero. 2 paramédicos, los mismos del domingo pasado. La mujer de la coleta me reconoció. ¿Usted otra vez? ¿Qué pasó ahora? Me atacaron, 4 tipos. Yo me defendí. Ella miró alrededor. Vio al chacal en el suelo, las armas esparcidas, la sangre. Dios santo, siéntese, déjeme ver esas heridas. Me revisó rápido y profesionalmente. La navaja había atravesado mi antebrazo, pero había evitado las arterias principales. Suerte. El brazo izquierdo posiblemente fracturado. 2 costillas fisuradas. Contusiones múltiples. Necesita ir al hospital, ya. El otro tipo también, dije, señalando al chacal. Nos encargamos. La policía llegó 5 minutos después. 2 patrullas, 4 oficiales. Uno de ellos era el mismo que había tomado mi declaración el domingo en el hospital, un tipo mayor con bigote canoso. Me reconoció, frunció el ceño. Morales, parece que tiene una semana interesante. No por elección oficial. Cuénteme qué pasó. Le conté, todo. Los hombres que me esperaban, las armas, la navaja, cómo me defendí. Mencioné que el chacal había dicho que alguien no mandó, pero no dije quién. Todavía no. El oficial tomaba notas sin mucha convicción. Cuando terminé, cerró su libreta. ¿Tiene testigos? Las cámaras del estacionamiento. Revisaremos. Pero siendo sincero, señor Morales, su versión parece conveniente. ¿Conveniente? 4 hombres lo atacan. Usted los vence a todos. El único gravemente herido es el otro tipo, y usted tiene antecedentes. Se me heló la sangre. Cumplí mi condena hace años. Una condena por homicidio. Eso no desaparece del expediente. Cumplí mi condena. Eso no cambia lo que dice su historial, señor Morales. Un hombre con antecedentes violentos que dice que lo atacaron 4 personas y salió ganando. ¿No le parece sospechoso? Me mordí la lengua. Quería gritarle que fui inocente, que me encerraron por un crimen que no cometí. Pero, ¿qué caso tenía? En los papeles, yo era un asesino convicto. Punto final. Revise las cámaras del estacionamiento, dije con voz tensa. Verá lo que pasó. Lo haremos. Mientras tanto, no abandone la ciudad. Me llevaron al hospital en ambulancia. Al chacal lo subieron a otra. Durante el trayecto, la paramédica me inyectó algo para el dolor. El mundo se volvió borroso en los bordes. En urgencias me cosieron el brazo. 22 puntadas. Entablillaron el otro brazo. Fractura menor del radio, dijeron. 6 semanas con férula. Vendaron mis costillas. Me dieron una receta de analgésicos y antibióticos. La cuenta del hospital era de 24,000 pesos. No tenía seguro privado, solo el IMSS del trabajo. Esto lo tendría que pagar de mi bolsillo. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente me dejaron ir. Llamé a Patri. Ricardo, ¿dónde estás? Estoy preocupada, no contestabas. Estoy bien, hubo un problema en el súper, voy para allá. ¿Qué tipo de problema? Te cuento cuando llegue. Colgué antes de que pudiera preguntarme más. No quería mentirle por teléfono. El Tsuru seguía en el estacionamiento de Soriana, acordonado por cinta amarilla de la policía.
Un oficial me dejó acercarme para sacar las llaves. La cajuela aún estaba abierta, los comestibles arruinados en el suelo. Conduje a casa con una mano. Cada bache en el camino enviaba lanzas de dolor a través de mis costillas. Tardé el doble del tiempo normal. Cuando llegué al departamento, Patri abrió la puerta antes de que tocara. Una sola mirada a mi rostro y palideció. «Dios mío, Ricardo». Dieguito apareció detrás de ella. Lo vi y lo primero que hice fue arrodillarme para estar a su altura, ignorando el dolor. «Papá está bien, campeón, solo me caí, pero ya me revisó el doctor y estoy perfecto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Te duele?» «Un poquito, pero nada que un abrazo tuyo no pueda curar». Me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Sobre su cabeza vi el rostro de Patri. Sus ojos decían lo que no podía decir frente a nuestro hijo. ¿Qué demonios pasó? Después de acostar a Dieguito, quien se resistió pero finalmente cedió al sueño aferrado a su oso de peluche, Patri y yo nos sentamos en la cocina. Esta vez no había té. Ella se sirvió un tequila. Yo tomé agua porque los analgésicos no se mezclaban bien con alcohol. «Habla», ordenó. Le conté todo. El estacionamiento, el chacal y sus hombres, la paliza, la navaja, lo que el chacal había dicho sobre el juez. Patri escuchó en silencio, su rostro pasando por una docena de expresiones. Cuando terminé, se tomó el tequila de un trago y se sirvió otro. «Ese hijo de puta», susurró. «Ese hijo de puta mandó a matarte». «No a matarme, a asustarme, a echarme de la ciudad». «¿Y cuál es la diferencia? Pudieron haberte matado, Ricardo. Pero no lo hicieron. Por suerte, porque eres más fuerte que ellos. Pero ¿qué habría pasado si...?» Su voz se quebró. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Me levanté, ignorando las protestas de mi cuerpo, y la abracé. «Estoy aquí. Estoy vivo. Estamos bien. Por ahora. ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana? Ese hombre tiene poder, Ricardo. Puede seguir mandando gente. Puede hacernos daño a Dieguito, a mí. No voy a dejar que eso pase». Ella se separó, me miró a los ojos. «¿Qué vas a hacer?» Y ahí estaba la pregunta, la misma que me había hecho a mí mismo durante todo el camino a casa. ¿Qué iba a hacer? Podía ir a la policía, pero ya había visto cómo me trataban. Exconvicto contra juez respetado. ¿A quién creerían? Podía irme de Querétaro como quería el juez, empezar de nuevo en otra ciudad. Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta que Valdés decidiera que seguíamos siendo una amenaza y mandara a alguien tras nosotros allá también? ¿O podía hacer lo que debía haber hecho desde el principio? Confrontarlo. Cara a cara. Sin violencia, sin amenazas. Solo dos hombres hablando sobre el pasado y el futuro. «Voy a hablar con él», dije. «Ricardo, no voy a hacerle daño. Solo voy a hablar, a decirle que se acabó, que me deje en paz o todo esto se vuelve público». ¿Público cómo? Tengo fotos del chacal. Tengo su confesión grabada en mi mente. Puedo conectar al juez con un criminal conocido. Eso al menos iniciaría una investigación. Patri me estudió durante un largo momento. ¿Eso es suficiente? ¿Una investigación que tal vez no llegue a nada? Es suficiente para que él sepa que no estoy indefenso, que si me empuja, empujo de vuelta. Ella asintió lentamente. ¿Cuándo? Mañana, temprano, antes de que vaya al juzgado. Voy contigo. No, es más seguro si voy solo. Ricardo Morales, eres mi esposo. No vas a enfrentar a ese hombre solo. Si va a haber una conversación, yo estaré ahí, para mantenerlos a ambos honestos. Vi la determinación en sus ojos. No había forma de cambiar su opinión. Está bien, pero Dieguito se queda con tu mamá. Ya lo pensé. Esa noche me quedé despierto mucho tiempo después de que Patri se durmiera. El dolor en mi cuerpo era constante pero manejable con las pastillas. El dolor en mi mente era otra cosa. Durante 8 años en prisión, fantaseé con este momento, con confrontar a Valdés, con hacerle pagar por lo que me hizo. Las fantasías variaban. A veces era violencia, a veces era justicia legal, a veces era simplemente verlo sufrir como yo había sufrido. Pero ahora que el momento estaba aquí,
Todo se sentía diferente. No quería venganza, no realmente. Lo que quería era paz. Quería que mi familia estuviera segura. Quería poder dormir sin preguntarme si alguien vendría por nosotros en la noche. ¿Era demasiado pedir? Miré a Patri durmiendo junto a mí, su respiración suave y regular. Pensé en Dieguito en su cuarto, abrazado a su oso. Pensé en todo lo que había construido en estos 7 años desde que salí de la cárcel. No era mucho según los estándares del mundo. Un departamento rentado, un trabajo que apenas pagaba las cuentas, un auto viejo que requería reparaciones constantes. Pero era mío, era real, era suficiente, y no iba a dejar que Héctor Valdés me lo quitara. Me levanté de la cama con cuidado. Caminé hasta la ventana que daba a la calle. Abajo, la ciudad dormía. Luces amarillas de los postes iluminaban calles vacías. Un perro callejero buscaba comida en un bote de basura. Pensé en las palabras que le diría a Valdés. Las ensayé en mi mente una y otra vez, buscando el tono correcto. No demasiado agresivo, no demasiado sumiso. Firme, pero no amenazante. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y los años perdidos, una parte de mí todavía entendía algo fundamental. Héctor Valdés era un hombre asustado. Un hombre que había cometido errores terribles y que ahora vivía con el miedo constante de que esos errores lo alcanzaran. Y tenía razón en tener miedo, porque lo habían alcanzado. Pero no de la manera que él pensaba. Yo no era su némesis, no era su castigo enviado por el universo. Era solo un hombre que quería vivir en paz con su familia. Y mañana se lo haría entender, de una forma u otra. La mañana llegó demasiado rápido. Me desperté antes del amanecer, el cuerpo rígido y adolorido. Patri ya estaba en la cocina preparando café. Había llevado a Dieguito con su madre la noche anterior. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó, pasándome una taza. No tengo opción. Nos vestimos en silencio. Conduje con una mano hacia Juriquilla, una de las zonas más caras de Querétaro. Llegamos a las 6:30. El sol apenas asomaba, pintando el cielo de rosa. La casa del juez era enorme, fachada de cantera, BMW plateado en la entrada. Nos estacionamos 3 casas más abajo y esperamos. A las 7:10 salió Héctor Valdés, traje gris, maletín en mano. Se veía exhausto, ojos hundidos, hombros caídos. Bajé del auto, caminé hacia él. Cuando me vio, se congeló. El color abandonó su rostro. ¿Morales? Buenos días, juez. Sus ojos fueron a mi brazo enyesado, las heridas en mi rostro. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar, solo a hablar. Retrocedió, su mano buscando el teléfono en el bolsillo. Si llamas a la policía, dije tranquilo, voy a tener que explicarles quién mandó a 4 tipos a atacarme ayer. Esteban Cárdenas, el Chacal, uno de tus proyectos de caridad. Se quedó inmóvil. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Lo has liberado 5 veces. Él me lo dijo antes de intentar acuchillarme. Valdés miró alrededor nerviosamente. Entra, hablemos dentro. No, mi esposa está en el auto. Si no salgo en 10 minutos, va directo a los medios. Con fotos, con nombres, con toda la historia. Cerró los ojos. Cuando los abrió, había lágrimas. Solo querían asustarte, que te fueras de la ciudad. ¿Y eso lo hace mejor? ¿Mandaste a los mismos desgraciados que atacaron a tu hija para que me atacaran a mí? Valdés bajó la mirada. Sí, lo supe cuando el Chacar me lo dijo por teléfono, que tú le habías roto la cara en el parque. Pero estaba tan desesperado, tan asustado de que vinieras por mí, que no me importó. Solo quería que te fueras. Contrataste a los animales que golpearon a Valeria, que le arrancaron el arete, que la hicieron sangrar. Yo los detuve, los salvé de ellos, y tú me los mandaste de vuelta. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Tienes razón, soy un monstruo. No pensé en nada más que en protegerme, ni siquiera en lo que le hice a mi propia hija al contratar a esa gente. Caminé hacia él, cerrando la distancia. Tenía 19 años cuando me encerraste, estudiaba ingeniería, promedio de 8.7. Tenía novia, familia, futuro. Los primeros 6 meses en la mesa fueron el infierno. Tuve que aprender a pelear para sobrevivir.
A los 19, cuando debía estar preocupándome por exámenes. Valdés lloraba abiertamente ahora. Mi novia me dejó al segundo mes. Mi padre murió de un infarto al tercer año por el estrés. Mi madre se mudó lejos por la vergüenza. Perdí todo. ¿Por qué, juez? ¿Por qué yo? Porque me pagaron, susurró. $50,000. El padre del verdadero asesino tenía conexiones con el cartel. Me amenazaron. ¿Era mi familia o la tuya? Elegiste tu familia sobre la mía. Sí, y he vivido con esa decisión cada día desde entonces. Has vivido muy bien. Esta casa, ese BMW, escuela privada para tu hija. He vivido con miedo constante. Eso no es vivir, es sobrevivir. Bienvenido a mi mundo de los últimos 15 años. Silencio. Solo pájaros cantando a lo lejos. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente. ¿Dinero? No quiero tu dinero sucio. Entonces, ¿qué? Lo miré directamente a los ojos. Primero, me dejas en paz. A mí, a mi esposa, a mi hijo. Se acabó. Asintió rápidamente. Sí, sí, por supuesto. Segundo, no voy a vengarme de ti. No voy a hacerte daño ni a tu familia, porque no soy como tú. Algo se rompió en su rostro. No merezco tu perdón. No te estoy perdonando, te estoy dejando ir. Hay una diferencia. El perdón sería olvidar. Yo nunca voy a olvidar. Pero tampoco voy a dejar que el odio hacia ti destruya lo que he construido. Tengo una familia, un trabajo, una vida. Pequeña, pero es mía. Y no voy a arruinarla convirtiéndome en lo que la gente cree que soy. Me miraba como si no pudiera comprender. Pensé que vendrías a matarme, susurró. Habría sido justo. La justicia no existe. Tú me enseñaste eso. Lo que existe es la elección. Yo elijo no ser como tú. Me di vuelta para irme, pero me detuve. Cuando encontré a tu hija en ese parque, sangrando y aterrorizada, no pensé en quién era su padre. Solo vi una niña que necesitaba ayuda. Eso me hace diferente de ti. Yo veo personas. Tú solo ves piezas en tu juego. Tienes razón, dijo con voz quebrada. En todo. Caminé de vuelta hacia mi auto. Cada paso dolía, pero se sentía como liberación. ¡Espera!, gritó Valdés. Me volteé. Tenía un sobre en la mano. Por favor, toma esto. Tomé el sobre. Adentro había una tarjeta de visita y varios documentos. Es un abogado, el mejor que conozco. Y estos son documentos firmados por mí, reconociendo que tu caso fue una sentencia errónea, que nuevas pruebas demuestran tu inocencia. Es suficiente para iniciar una revisión judicial. ¿Por qué harías esto? Te destruirá. Ya estoy destruido, dijo con voz hueca. Voy a renunciar esta semana. No tengo derecho a seguir juzgando a otros cuando yo mismo soy culpable de esto. Al menos puedo intentar arreglar lo que rompí antes de irme. ¿Y tu familia? ¿Tu reputación? Mi hija está viva porque tú la salvaste. Eso es más importante que cualquier reputación. Y tal vez si hago esto, podré mirarla a los ojos algún día sin sentir vergüenza. Guardé el sobre en mi bolsillo. Voy a contactar a ese abogado, pero después de eso no quiero saber nada más de ti, ¿entendido? Entendido. Y Valdés, si alguna vez vuelves a acercarte a mi familia, no habrá conversación la próxima vez. ¿Quedó claro? Palideció pero asintió. Cristalino. Subimos al auto. En el espejo retrovisor vi a Héctor Valdés inmóvil frente a su casa, un hombre roto contemplando las ruinas de su propia creación. ¿Crees que va a cambiar?, preguntó Patri. No lo sé. La gente puede cambiar si realmente quiere. Ella tomó mi mano. Te amo. Por ser fuerte sin ser cruel, por ser bueno sin ser débil. Solo intento hacer lo correcto. Y por eso eres el hombre que eres. Conduje de regreso a casa en silencio. En unas horas iríamos por Dieguito. La vida continuaría, normal, tranquila, nuestra. Y Héctor Valdés quedaría donde pertenecía, en el pasado. Tres meses después, la vida había encontrado su ritmo. El abogado que Valdés recomendó resultó ser exactamente lo que prometió, eficiente y discreto. Las audiencias fueron rápidas, los documentos firmados por el juez
reconociendo el error judicial, aceleraron todo el proceso. En 6 semanas, mi expediente estaba limpio, oficialmente inocente. No hubo compensación económica. México no funciona así. Pero el papel que decía declarado inocente de todos los cargos valía más que cualquier cantidad de dinero. En el trabajo, mi jefe me llamó a su oficina una semana después de que saliera la noticia en el periódico local. Pensé que me despediría. Los escándalos incomodan a la gente. En lugar de eso, me ofreció un ascenso. Supervisor de turno, dijo. 5,000 pesos más al mes. Menos noches. Empiezas el lunes. No era una fortuna, pero era reconocimiento, respeto, algo que no había tenido en 15 años. Patri lloró cuando se lo conté. Lágrimas de felicidad esta vez. Siempre supe quién eras, dijo abrazándome. Ahora el mundo también lo sabe. Dieguito no entendía del todo qué había pasado. Solo sabía que papá estaba más feliz, que mamá sonreía más. Eso le bastaba. Una tarde de sábado, 3 meses después de mi conversación con Valdés, Patri y yo llevamos a Dieguito al mismo parque, la Alameda Hidalgo. Necesitaba volver. Necesitaba reemplazar los recuerdos malos con buenos. Dieguito jugaba en los columpios cuando los vi. Héctor Valdés caminaba por el sendero del parque. A su lado, Valeria. Su madre, Silvia, sostenía a la niña del brazo. Nuestras miradas se encontraron. Por un momento, Valdés se detuvo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Más canas, más arrugas. Pero algo en sus ojos era diferente. Ya no había ese miedo constante, solo cansancio. Y tal vez, apenas perceptible, paz. Valeria me vio y su rostro se iluminó. «Mamá, es él, el señor que me ayudó». Antes de que Silvia pudiera detenerla, la niña soltó la mano de su madre y corrió hacia mí. Patri tomó mi mano, apretándola suavemente. «Hola», dijo Valeria tímidamente. «¿Se acuerda de mí?» Me arrodillé para estar a su altura. «Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás, Valeria?» «Mejor, ya me quitaron los puntos. ¿Y usted?» Señaló mi brazo ya sin férula. ¿También está mejor? También estoy mejor. Ella sacó algo de su mochila, una tarjeta hecha a mano, dibujos de flores y un sol sonriente. Hice esto para usted. Quise dársela antes, pero papá dijo que usted necesitaba espacio. Tomé la tarjeta. Adentro, con letra infantil, gracias por salvarme, eres un héroe. Tu amiga, Vale. Es hermosa, gracias. Valdés se acercó despacio. Intercambiamos un breve saludo con la cabeza. Nada más. No había nada más que decir. Silvia, sin embargo, se adelantó. Me extendió la mano. Gracias, dijo con voz firme, por salvar a mi hija y por darle a mi esposo la oportunidad de ser mejor hombre. Estreché su mano. Solo hice lo correcto. No todo el mundo lo hace. Valeria miraba a Dieguito en los columpios. ¿Ese niño su hijo? Sí, se llama Diego. ¿Puedo ir a jugar con él? Miré a Patri. Ella asintió con una pequeña sonrisa. Claro. Silvia empujó la silla hacia los columpios. Los dos niños comenzaron a hablar, Dieguito mostrándole un juguete que había traído. Valdés y yo nos quedamos a unos metros de distancia. Él rompió en silencio. Presenté mi renuncia hace 2 semanas, oficial en el periódico ayer. Lo vi. La historia saldrá eventualmente. Algunos periodistas ya están investigando. Silvia lo sabe todo ahora. Decidió quedarse. No sé por qué, pero se quedó. Porque te ama y porque ve que estás tratando de cambiar. No merezco esa gracia. Probablemente no, pero así es el amor. No se trata de merecer. Guardó silencio, mirando a su hija reír con Dieguito. Abrí una pequeña oficina legal, dijo finalmente. Pro bono, principalmente. Casos de personas que fueron mal representadas, sentencias cuestionables. No puedo arreglar todo lo que hice, pero puedo intentar ayudar a otros como tú. Es un comienzo. ¿Algún día podrás perdonarme realmente? Lo pensé, honestamente. No lo sé, pero lo que sí sé es que ya no te odio, y eso tendrá que ser suficiente para los dos. Asintió lentamente. Es más de lo que merezco. Valeria llamó a su padre. Quería mostrarle algo que Dieguito había construido con palitos. Valdés se disculpó y se fue hacia ellos. Patri se acercó a mí, pasó su brazo por mi cintura.
¿Cómo te sientes? Extrañamente bien, como si... como si finalmente hubiera cerrado ese capítulo. ¿Y qué viene ahora? Miré a mi hijo jugando, riendo. Miré a mi esposa, fuerte y hermosa. Miré el cielo azul sobre Querétaro, mi ciudad que me había dado tanto dolor y tanta alegría. Ahora vivimos, dije. Simplemente vivimos. Esa noche, después de acostar a Dieguito, me senté en el pequeño balcón de nuestro departamento. La ciudad brillaba bajo las estrellas. En algún lugar ahí afuera, Héctor Valdés también miraba las mismas estrellas, cargando su culpa, buscando redención. No era mi trabajo perdonarlo, no era mi trabajo salvarlo. Eso era algo que él tenía que hacer por sí mismo. Mi trabajo era más simple y más difícil a la vez. Vivir bien, ser buen padre, buen esposo, buen hombre. No por venganza, no para demostrar nada, simplemente porque esa era la persona que elegí ser. La cárcel no me había destruido, la injusticia no me había quebrado. Al final, lo único que Valdés me había quitado era tiempo. Pero el tiempo que me quedaba era mío, completamente mío, y eso era suficiente. Patri salió al balcón, me pasó una taza de té. ¿En qué piensas? En que somos afortunados. ¿Afortunados? Después de todo lo que pasaste. Sí, porque tengo esto, este momento, esta vida. No todos pueden decir eso. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Te amo, Ricardo Morales. Y yo a ti, Patricia Morales. Nos quedamos así, en silencio, viendo la ciudad dormir. En algún lugar de esa ciudad había gente sufriendo injusticias, gente luchando, gente perdiendo esperanza. No podía salvarlos a todos, no podía arreglar todo el sistema roto. Pero había salvado a una niña, había mantenido a mi familia unida, había perdonado sin olvidar. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Mañana iría a trabajar, supervisaría mi turno, volvería a casa, abrazaría a mi hijo, besaría a mi esposa, viviría. Y al final, eso era la victoria más grande de todas. Queridos amigos, ¿qué opinan del perdón de Ricardo? Escriban en los comentarios. Si les gustó la historia, dejen su like, compartan con amigos y suscríbanse al canal. Es muy importante para mí. ¿De qué ciudad nos escuchan? En la descripción encontrarán todos nuestros relatos. Les deseamos salud y excelente ánimo.